Buenos días, hermanos. Es necesario remontarse a la historia de la Gran Fraternidad Universal para poder entender la gran envergadura que significa el trabajo principal de la Gran Fraternidad Universal, que como lo reza el artículo número 1 y el 2 de los estatutos, es la unificación de las diferentes asociaciones afines a los principios de la Gran Fraternidad Universal. La Gran Fraternidad Universal como tal no empieza en 1948, se pierde en la noche de los tiempos y, como dice Luis Maestre, está ligada perfectamente, es una tradición que viene desde la Gran Hermandad Blanca. Sin embargo, nosotros debemos saber que antes de la fundación en 1948, con la venida del Sublime Maestre el 18 de enero a Caracas, Venezuela, a partir de ahí se toma en cuenta la fundación de la Gran Fraternidad Universal. La entrada de la nueva era del Acuario inicia el 21 de marzo, pero la fundación de la institución el 18 de enero. Así entonces, hemos podido reunir cierta información en el sentido de los antecedentes, que es muy interesante para poder ver la perspectiva que da el Sublime Maestre a este trabajo espiritual y misionario. Nosotros sabemos que él se reunió en 1947 entre el 9 y el 13 de octubre, para ser exactos, en París, Francia, a un congreso. Y este congreso precisamente no era el último ni era el primero, era una serie de congresos que ya se venían realizando en diferentes países y que, por ejemplo, otros congresos espirituales realizados por la Garta, se habla de que en Shanghái, China, 1925, en Tokio, Japón, 1931, en Chicago, Alemania y Hamburgo, 1933, en Tatón, Birmania, en 1937, en la India, en 1939, en Bruselas, 1946, hace el Sublime Maestre referencia a este Congreso de Bruselas, y luego en 1947, en París, y el último que se hizo, que fue precisamente al que fue invitado el Sublime Maestre, ya como él mismo representante de la Garta, para darle un carácter a ese congreso, que fue el que se hizo en el año 49 en Nueva York. Entonces hay antecedentes de esfuerzos que ha hecho la Garta, los miembros de la Gran Fraternidad Universal, de alguna manera, para formar, ante la presencia ya de la nueva era del Aquarius, una institución que pudiera amalgamar en su seno a todas las diferentes organizaciones que trabajan por el bienestar y el desarrollo espiritual de la humanidad. Entonces, en ese congreso, precisamente, en 1949, hay un folletito que se encontró y precisamente dice esto: algunas de las asociaciones y personalidades presentes en el Congreso Internacional por la Paz, Convención Espiritual para el Pensamiento Creador y la Rehabilitación Humana, en el Hotel Billboard en Nueva York el 10 de junio del 49, viene una lista de las diferentes asociaciones que fueron ahí representadas. Entonces, hay varios detalles que observar. Primeramente, en 1947, quienes organizaron el Congreso del 47 en París fue el Mahachohan. Estuvo también los discípulos del maestro Peter Dunod, Omram Mikael, y estuvo el digno maestre Sun Wukong. Y es donde el Sublime Maestre es presentado por parte del maestro Sun, ¿verdad?, como supremo regente y además como misionero espiritual de la nueva era.
Después el maestro Sun le indica al Sublime Maestre que su misión está en América. Y precisamente fueron 153 asociaciones exactamente las que fueron representadas en ese congreso de París, lo cual vamos a analizar un poquito porque es un símbolo muy importante, ese 153. Y precisamente al Sublime Maestre se le da una lista de esas 153 asociaciones que decidieron en esa reunión llamarse Gran Fraternidad Universal. Yo me imagino en esa reunión preguntándoles, bueno, ¿cómo le vamos a llamar a esta federación de asociaciones que estamos recién fundando antes de la entrada de la nueva era? Y a lo mejor los budistas levantaron la mano y dijeron, bueno, pues que se llame Unión Budista Internacional. Dijeron, no, pues si se va a ser budista, pues no puede ser universal, van a pensar que es de puro budista. Y a lo mejor los masones también dijeron, no, pues que se llame Unión Masónica Mundial. Pues no se puede llamar así porque sería más bien, suena de que sería para puros masones. Entonces acordaron llamarse precisamente Gran Fraternidad Universal. Pero hay un detalle, en ese momento no era Fundación Dr. Reynaud Laferrière. Lo de Fundación Reynaud Laferrière, su Sublime Maestre lo establece hasta cuando depositan los estatutos universales, que en aquel tiempo eran 7 artículos, en 1953. Hasta entonces. ¿Y por qué le puso Fundación Dr. Reynaud Laferrière? Porque los resultados que hubo en la siguiente reunión, o sea, del 47 al 49, 2 años después, en donde él entregó su vida y formó un ARA y estableció todo un grupo de discípulos, en fin, escribió libros, y él se presenta en la reunión del 49 en Nueva York y ve que nadie había hecho absolutamente nada. Entonces, si ustedes leen lo que él dijo en ese congreso, es bastante fuerte, les llama la atención muy fuerte. Y a partir de entonces dice, establecemos la Gran Fraternidad Universal, pero Fundación Dr. Reynaud Laferrière. Él asume su papel como avatar, como instructor del mundo, fundando una organización suprema para la fusión de las diferentes organizaciones, cosa que ya no estamos haciendo. Es muy importante tomar en cuenta este detalle. Ahora, quiero mencionar esto porque también es importante históricamente. El Sublime Maestre llega a Nueva York y establece contacto ¿con quién? Con las asociaciones de las 153, que él tenía una lista, que formaban parte de la Gran Fraternidad Universal. Él toma contacto con esas asociaciones y él empieza a hacer una labor misionaria. ¿Para qué venía a América? Para dar el mensaje de la unificación global, de la universalidad, de que era tiempo de unificarse y que ya había pasado el tiempo de trabajar en forma solitaria en sus diferentes organizaciones. Era el momento de unificación de todos los maestros, de todos los gurús. Tenían que ponerse de acuerdo de nuevo, como en un origen, y trabajar conjuntamente. Ese es el mensaje. Él no viaja a México, sino viaja a Guatemala por una simple y sencilla razón. En Guatemala vivía la familia de su esposa. En aquel tiempo, ahí vivía su papá, sus hermanos. Nosotros tuvimos oportunidad cuando viajamos a Guatemala de conversar con él, vamos a llamarlo así, el que fue suegro del Sublime Maestre, que todavía vive en Guatemala. Y él me decía, entre otras cosas, yo le quería que me dijera cuáles eran sus impresiones del Sublime Maestre. Y él dice, bueno, él desde temprano salía muy temprano y se iba a visitar diferentes organizaciones y organizó conferencias en el anfiteatro de la Escuela de Medicina en San Carlos, y pudo publicar un libro aquí, ¿verdad? La venida del gran instructor del mundo, que primero se llamaba La próxima venida del gran instructor del mundo y después se llamó La venida del gran instructor del mundo, un detalle muy interesante. Y dice, a mí me sorprendía porque él solo comía frutas, tomaba un poco de leche, galletas, dice, y era suficiente.
Dice, pero se ve que era una persona sumamente ilustrada, muy sabia, ¿sí? Después él viaja hacia Caracas y como sale publicada su fotografía, porque aquí en Caracas él tenía 2 discípulos franceses y ellos prepararon el ambiente, avisaron, vamos a decirlo así, con los reporteros de que venía el Sublime Maestro, pero lo anunciaban como un gran astrólogo, ¿sí? Entonces, es ahí cuando se presenta el grupo que dirigía, ¿verdad?, el maestro Estrada en aquel tiempo, que era un grupo derivado de la Sociedad Teosófica. El maestro Estrada se presenta con el Sublime Maestre. El Sublime Maestre revisa la lista de asociaciones y el maestro Estrada, él dirigía lo que se llamaba en aquel entonces la Iglesia Católica Liberal. El Sublime Maestre revisa su lista y precisamente dentro de las 153 asociaciones fundadas en el 47, venía entre ellas la Iglesia Católica Liberal. Por eso le dice al maestro Estrada, es con usted con quien yo tengo que hablar. Los demás no me interesan. Y entonces, claro, porque era el que venía en la lista. Averiguando un poco la historia de quién fue la Iglesia Católica Liberal, se sabe que la Iglesia Católica Liberal surgió cuando hubo la división en la Sociedad Teosófica. La señora Annie Besant, que era la presidenta, tuvo problemas con C.W. Leadbeater, Carlos Leadbeater, que ha escrito muchos libros sobre teosofía, lo acusaba de homosexual inclusive. Total, él se separa y se va a Australia, curiosamente, y en Australia funda la Iglesia Católica Liberal, porque además él era obispo. Y leyendo los estatutos de la Iglesia Católica Liberal, dice ahí en los primeros estatutos, dice, esta institución se forma con la única meta y objetivo de preparar la segunda venida del Cristo. Así dicen los estatutos. Entonces, curiosamente, el maestro se encuentra con el maestro Estrada, siendo representante de esa iglesia en Venezuela, y dice, con usted tengo que hablar. ¿Por qué? Porque su organización está inscrita en la Gran Fraternidad Universal y yo le solicito colaboración para este trabajo de unificación y de invitación a unir más asociaciones. Había 153, la idea era que se unificaran todas las más posibles. Entonces, claro, él le ofrece su casa en Caracas, ¿verdad? Y donde empieza a formarse el primer grupo de estudios iniciáticos alrededor del Sublime Maestro. Donde, entre paréntesis, en una ocasión él puso en la puerta, quien entre aquí que pierda toda esperanza. Y entonces muchos ya no entraron, se quedaron afuera de la escuela porque se asustaron por lo que decía ahí. Y esa frase es lo que decía, de acuerdo de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Dante refiere que eso decía en la puerta del infierno. Quien entre aquí que pierda toda esperanza, entonces se quedaron pensando, ¿verdad? La idea en el sentido del Cristo, de que quien pierda su vida por mí, la encontrará. Bien. ¿Tienes un plumón?